Hoy tendremos la parte final de esta serie que hemos estado dando en estos días sobre un Dios trino. Hemos aprendido que Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Estas tres personas son iguales en poder, gloria y naturaleza divina. Ya vimos que hay un solo Dios y Padre. Y que Dios Hijo es la revelación perfecta de ese Padre. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo de estar contigo, Felipe, y todavía no lo conoces? Jesús reconocía que Él y el Padre eran uno solo. Ahora llegamos a la persona menos comprendida y a veces más descuidada de la Trinidad, el Espíritu Santo. El problema común es que muchos cristianos hablan del Espíritu Santo como una fuerza, una influencia o una energía. Pero la Escritura es clara. El Espíritu Santo es una persona plena de la deidad, no solo un efecto de Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Es una persona, no una fuerza impersonal. Y su obra es hacer real en nosotros lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Veamos entonces hoy a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Leamos en Juan 16:7 en adelante. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que el punto número 1 de este tema hoy es que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Los discípulos estaban tristes porque Jesús les estaba diciendo que se iría. Después de estar con Él ya por varios años, pues se habían acostumbrado. El apego era grande hacia Jesús. Se habían vuelto amigos de Jesús. Le admiraban. Les convenía estar con Jesús. Él les daba de comer. Él les conseguía donde dormir. Él les permitió tener autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Habían tenido una experiencia extraordinaria con Jesús. Pero
el Espíritu Santo es el que tenía que venir a tomar en la tierra el lugar de nuestro Señor. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Por eso dice ahí cuando leímos en el versículo 7, conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Una fuerza no consuela, solo hallamos consuelo en una persona que puede hablarnos, que puede acompañarnos, que puede guiarnos, que puede tener todas las características de una persona. Y ahí, para entender que el Espíritu Santo es Dios, podemos ir a Génesis 1, versículo 2. Dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Allí estaba esta persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, presente y activo desde la creación misma, no una adición posterior. El Espíritu Santo no apareció hasta que Jesús vino a la tierra. En Génesis 1 ya estaba presente. Además dice en Hebreos 9:14 que el Espíritu Santo comparte los atributos divinos. Si esto es así, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno, nadie puede ser eterno a menos que sea Dios. Y por eso dice acá, por medio del Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios. Es otra porción bíblica en la que aparecen Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Así que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Esa es una de las obras del Espíritu Santo, purificarnos de las obras que conducen a la muerte. Otra característica de Dios es que es omnisciente. Y en 1 Corintios 2:10 leemos: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo. O sea, el Espíritu Santo puede entrar a la mente suya, al corazón suyo, examinarlo todo. Y dice el final de esta cita: hasta las profundidades de Dios. ¿Por qué es que el Espíritu Santo lo examina todo hasta las profundidades de Dios? Porque es Dios mismo. Y Él supera al infinito, supera a la inteligencia artificial o IA, como le llaman ahora. Muchos hoy, para cualquier cosa, consultan la inteligencia artificial. Pues yo le quiero animar a que consulte al Espíritu Santo y que Él le muestre lo que debe hacer, porque hay cosas que la inteligencia artificial no conoce, pero que el Espíritu Santo sí, porque Él es Dios y Él está dispuesto para ayudarnos a entender aquello que no entendemos. Otra característica de Dios es su omnipresencia. Dios está presente en todos lados. Lo mismo es el Espíritu Santo. En el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir
de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. El Espíritu Santo está en todas partes, porque Él es omnipresente. Es Dios. Vamos al siguiente punto importante. La obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Eso es lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa vocecita que usted oye a veces en su corazón y en su mente que le dice: no, hombre, no lo hagas, eso no está bien. Yo sé que lo querés matar, pero mejor no. Yo sé que le querés pegar, pero mejor no. Yo sé que querés hacer tal cosa, pero mejor no. Yo sé que tenés ganas de ir a chupar otra vez, pero mejor no. No te conviene. Esa vocecita que nos redarguye, dice en otras versiones, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a donde usted y yo no nos atrevemos, porque es omnipresente. Entra al prostíbulo y ahí está usted en el prostíbulo y empieza a pensar y decir: no está bueno lo que le estoy haciendo yo a mi mujer, debería estar yo allá con ella mejor. O redarguye a la mujer también: no le debía haber dado un golpe con la olla en la cabeza a mi esposo, no debo hacer. O pensando usted en ponerle matarrata a la comida, y luego el Espíritu Santo la redarguye y se arrepiente. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. No me voy a entretener en el tema de la justicia y juicio porque no podría llegar al final de lo que queremos decir hoy. Pero el Espíritu Santo habita en el creyente. Una vez que el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de que somos pecadores y que debemos dejar ese pecado y que debemos creer en Jesucristo. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, entonces el Espíritu Santo ya no está fuera de nosotros redarguyéndonos, sino que entra dentro de nosotros para habitar en nosotros. Leamos 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Y aquí se bota el argumento de aquellas mujeres que dicen: es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. No es suyo. Su cuerpo ya tiene dueño. Su cuerpo es de Dios. Y usted tiene que hacer lo que Dios quiere que haga con su cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este es un mandato que nos da el Señor. Tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso, si usted está maltratando su cuerpo, está deshonrando al Señor. Por eso usted debe de cuidar bien su cuerpo. Dormir las horas necesarias para que su cuerpo rinda cada día.
comer la alimentación adecuada para que su cuerpo rinda bien cada día, hacer el ejercicio adecuado para que su cuerpo rinda bien cada día. De lo contrario, no va a rendir. Si usted se pasa toda la noche prendido al televisor, prendido a la computadora, prendido al celular, usted no está honrando su cuerpo. Cuídelo. Y si usted es de los que no se conforman con una hamburguesa, sino que tiene que comerse 6, tiene problema. En el Antiguo Testamento vemos cómo buscaban a Dios en el templo, pero ahora, por medio de la obra salvadora de Dios, nosotros somos el templo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Por supuesto que aquí en este momento está Dios con nosotros, pero donde quiera que vayamos, está con nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Así que ya no se queje de su cuerpo. Si a usted no le gusta su cuerpo, ya no se queje. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Él decidió habitar en su templo, en su cuerpo, aunque usted crea que su cuerpo es feo. Si usted cree que su cuerpo es muy gordo, ahí está el Señor con ese gordo. Si usted cree que su cuerpo es demasiado flaco, ahí está el Señor con ese flaco. Si usted cree que es muy chaparro, ahí está en ese templo el Espíritu Santo. Si es que mire al que está al lado suyo y dígale: tú eres templo del Espíritu Santo. Y por eso es que debemos evitar que a ese templo entren las botellas de guaro, las drogas, el tabaco y todo lo que hace destrucción a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, algo más que hace el Espíritu Santo es sellar y garantizar nuestra herencia. En Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. Miren, aquí está el proceso. Usted viene a la frater, oye el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. No basta con oír el mensaje del evangelio, es importante creerlo. Pablo dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso insistimos en que si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, lo confiese con su boca. Y por eso hacemos el llamado. ¿Usted quiere entregar su vida a Cristo? Bueno, confiéselo con su boca. Hay poder en nuestra palabra. Es como cuando usted va ante el alcalde, el juez o el abogado con su pareja para casarse. Y la pregunta que le van a hacer es: ¿acepta o reconoce usted a la Lupita como su única esposa? Y si usted se queda callado, ¿qué van a decir? ¿Que no la acepta? Usted tiene que decir: sí, acepto a la Lupita con todas sus mañas. Sí, acepto a la Lupita con todas sus cualidades. Si en lo natural tiene poder nuestra palabra y debemos confesarla, igual es en lo espiritual. Creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, tenemos que confesarlo. Si usted no ha confesado a Jesús como su Salvador, tiene que hacerlo. Juan 1:12 dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que ganarnos el derecho. ¿Cómo nos lo ganamos? Confesando nuestra fe en Cristo. Bueno, el Espíritu Santo viene y nos habla al oído y nos dice: oye el mensaje, conviértete a Cristo. Cuando creemos,
Luego dice ahí la siguiente parte del versículo 13, que lo voy a leer de nuevo. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Usted ya está marcado por Dios. Usted ya es propiedad de Dios. Si alguno acá tiene ganado, ¿qué es lo que hace un ganadero para que no le roben su ganado? Aparte de poner cercos y poner guardianes, lo que hace es marcar a su ganado. Y ahí le pone la J de Juan, o le pone la F de Francisco, o la P de Perucho, lo que sea, pero él tiene su sello y marca a su ganado. Y si un día de esto se sale el ganado, pues cualquiera que lo vea por ahí dice: esta vaca es de Pedro. Así que nosotros también, donde quiera que andemos, tenemos una marca. Y esa marca nos la puso el Espíritu Santo. Nosotros somos de Dios. Él nos puso esa marca. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. No solo nos marcó para que todo el mundo sepa que somos de Dios, sino que para que sepan que esperamos recibir una herencia de parte de Dios. Aquí en Guatemala hay familias muy famosas por su fortuna, ¿verdad? A lo mejor usted ha oído hablar de los dueños del cemento. ¿Cómo se llama la familia que son dueños del cemento en Guatemala? Novela. Pues imagínense que uno de los Novela decide que se va, y se vaya a la India, y allá lejos en la India se encuentra. Bueno, pero donde esté seguirá siendo Novela, y cuando él quiera puede venir a reclamar su derecho como hijo de los Novela. Igual usted, aunque sea Pérez, donde quiera que esté, le reconocerán como hijo de don Juan Pérez, y por lo tanto usted tiene derecho a todo lo que don Juan Pérez posee, y hasta las deudas son suyas. Así que el sello no es solo una marca de propiedad, sino una garantía de lo que Dios comenzó, de que lo que Dios comenzó lo completará. Son las arras. Cuando recibimos el Espíritu Santo son las arras. Es el principio de todo lo que el Señor hará y nos dará cuando estemos en la eternidad. Algo maravilloso también que el Espíritu Santo obra en nosotros es el fruto de carácter. ¿Cuántos dicen: es que yo tengo mal carácter? Usted. ¿Cuántos han oído hablar de alguien que dice que tiene mal carácter? Así soy. Mire usted, yo soy de esa capa usted. Yo soy franco usted. Y hay quienes no se les quita. Dicen que no se les quita. Y no se les va a quitar, a menos que el Espíritu Santo se los quite. El Espíritu Santo produce fruto de carácter. El fruto del Espíritu no es una lista de logros que producimos con esfuerzo propio, sino el resultado natural de una vida rendida y guiada por Él. Gálatas 5:22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Usted le falta algo de estos?
¿Usted cree que le falta paciencia? ¿Usted cree que le falta dominio propio? ¿Cree que le falta un poquito de paz, de amabilidad? Bueno, eso es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando rendimos nuestra vida a Él. Él nos da ese fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en nosotros. Además, a veces no sabemos cómo orar. Y ahí es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad. Cuando ni siquiera sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso está en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios? Porque Él conoce la voluntad de Dios. Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Así que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan 14:16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Aquí equipara al otro consolador con la persona de Jesús, porque está diciéndoles que Él se va a ir. Yo me voy, pero les voy a dar otro consolador, otro con mis características, para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo los acompaña siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo es nuestro consolador, consejero, ayudador, guía. En cualquier circunstancia, Él está no solo a nuestro lado, sino dentro de nosotros. El Espíritu Santo también nos da poder para testificar. Antes de conocer a Cristo, no podemos hablar de Cristo. Pero una vez que conocemos a Cristo y el Espíritu Santo está ya no solo con nosotros, sino dentro de nosotros, y además viene sobre nosotros, tenemos el poder para hablar de Cristo. Ya no nos avergonzamos del Evangelio, ya no vacilamos para compartir del Señor con la gente. Lo hacemos con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, porque tenemos en nosotros el poder que nos da el Espíritu Santo para testificar. A eso se refiere Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahora ya Jesús fue crucificado, fue resucitado y está instruyendo a sus discípulos sobre lo que han de hacer ahora que Él se va. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ya les habló de estar con ellos, dentro de ellos, y ahora les habla de estar el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El apóstol Pedro, que fue el que negó a Jesús 3 veces, tuvo miedo de decir que era discípulo de Jesús. Ahora que ya está lleno del Espíritu Santo, porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre él, el día de la resurrección de Jesús. O sea, antes del día de Pentecostés,
El día que Jesús resucitó, se presentó ante sus discípulos que estaban escondidos con miedo en un aposento. Y les dijo: aquí estoy. Y lo siguiente fue, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo muchos días antes, 50 días antes del Pentecostés. Pero luego vino, dice, sobre ellos el poder del Espíritu Santo, que es quien nos llena de denuedo y valor para testificar de Jesucristo. Por eso en el día de Pentecostés, Pedro, después de recibir ese poder y hablar en lenguas extrañas para ellos, pero conocidas para otros, se puso en pie y sin miedo predicó su primer mensaje. 3,000 se arrepintieron ese día, se convirtieron a Cristo. Pero ya él estaba no hablando en sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Él transformó a los temerosos discípulos en fieles testigos, dispuestos a dar su vida por el nombre de Jesús. Él también puede transformarnos en audaces testigos. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos testigos al mundo del poder de nuestro Señor Jesús. Que no tengamos miedo de hablar de Jesús. Que no tengamos miedo de compartir del Evangelio. Que no tengamos vergüenza de dar nuestro testimonio. Y para eso es que el Señor viene y nos llena. Aquí tenemos, por ejemplo, una buena ilustración. Tenemos aquí un vaso. La Biblia habla de nosotros y dice que nuestro cuerpo es como un vaso. Y en el reino, dice la Escritura, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Bueno, pues aquí está. Supongamos que este es el Espíritu Santo, está con nosotros, quiere decir que está al lado de nosotros. Pero luego está el Espíritu Santo en nosotros. Ya cuando derrama el Señor su presencia del Espíritu en nosotros, pues ya tenemos acá al Espíritu Santo en nosotros. Una cosa es al lado de, otra cosa es adentro de, y otra cosa es sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, esto es lo que ocurre. No solo estamos llenos, sino que estamos rebosando de agua, de la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, podemos entender mejor lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 37. Dice en Juan 7:37, en el último día, repito la cita, Juan 7:37 al 39, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Mis queridos hermanos, cuando nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ofrecer a la gente lo que Dios nos ha dado. La gente se acerca a nosotros para pedirnos consejo, consuelo, oración, poder para vencer sus problemas. Yo le quiero decir a usted que el Espíritu Santo está en usted y está listo para darle el poder para que usted pueda ser un río de agua viva
que brote de su ser para saciar la sed de muchos que lo rodean y que todavía no conocen del Señor. El Espíritu Santo debe prevalecer sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El Espíritu Santo debe prevalecer sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de conocer a Cristo, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Esta era la que nos incitaba a todas las pasiones y maldades que hay en este mundo. Pero al recibir el Espíritu del Señor en nuestra vida, Él nos guía para buscar todo aquello que edifica nuestro espíritu, a rechazar el mundo, el pecado y nuestra carne, como dicen otras versiones. La naturaleza pecaminosa es lo que en otras versiones dice la carne y el espíritu. Esa es la lucha que tenemos nosotros. ¿Le hago caso a la carne o le hago caso al espíritu? Vivir por el Espíritu se refiere a nuestra vida diaria. Vivir por el Espíritu significa que diariamente seguimos su consejo para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Lo opuesto es vivir por nuestra naturaleza pecaminosa. O seguimos al Espíritu Santo o seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos seguir a ambas. O damos el fruto del Espíritu o mostramos las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Y cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa? Son adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, hechicería, brujería, etcétera. Léelas en Gálatas 5. Ya no podemos hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa determine. Tenemos que entender que somos libres del pecado, pero no nos podemos valer de esa libertad para vivir fuera de la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo es extensa e imprescindible para nuestra vida espiritual. No podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es importante, es esencial para que nosotros podamos tener una vida victoriosa espiritualmente hablando. Sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, el diablo nos hace pedazos. El pecado nos obliga a seguir pecando. Pero cuando venimos arrepentidos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, tenemos ya el poder de Dios para decir no más a la mentira, no más al orgullo, no más a cualquier tipo de... Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, Padre omnipotente, Jesucristo, la Santísima Trinidad. Bienvenida a la fraternidad cristiana de Guatemala y a cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que allí cerca de nosotros estará siempre acompañándonos en las penas, en las alegrías, en los éxitos, en los fracasos, en las risas y en las lágrimas,
en las enfermedades, en las sanidades, en la adversidad y en la prosperidad. Tú nunca nos dejarás, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir conscientes de que tú estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y que por eso debemos vivir siempre obedientes a ti, listos a agradarte, a honrarte y a hacer tu voluntad. En esta actitud de oración que estamos, no quiero terminar sin darle oportunidad a cualquiera que hoy haya venido con sed de Dios y quiera reconocer a Jesús como su Salvador personal y confesar con su boca que cree que Jesús es el Hijo de Dios, su Señor y Salvador personal. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo hoy, indíquemelo ahí donde está, poniendo su mano en alto, y con gusto le acompañaré en una oración para que pueda comenzar una vida nueva en Cristo. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús hoy como su Señor y recibirle como su Salvador personal? Si usted quiere entregar su vida a Cristo, ponga su mano en alto, ahí donde está. Con gusto le acompaño. Veo tu mano, joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hazme un favor, sal de tu lugar, ven para acá. Voy a orar contigo aquí. Si hay alguno más, salga de su lugar ahora y venga aquí al frente y vamos a orar con usted. Usted podrá hoy empezar una vida nueva en Cristo Jesús con la presencia del Santo Espíritu en su corazón. Gloria a Dios. Felicitaciones, joven. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más que quiere entregar su vida al Señor hoy? Pase aquí al frente si hay alguno más. Amigo que nos ha escuchado a través de las redes sociales, de la televisión, que quiere entregar su vida a Cristo Jesús, puede hacerlo. Ya no soy yo decir que el Señor es omnipresente y Él está presente ahí donde usted está. Y si usted quiere abrir su corazón a Jesucristo y recibirle como su Salvador personal, ore con nosotros esta oración ahora mismo. Digamos en voz audible así. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi vida, sálvame, transfórmame. Yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz, fue sepultado en la tumba y resucitado al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida, transfórmame, líbrame de todas mis ataduras, todos mis temores, todos mis vicios, todos mis pecados, y lléname con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicitaciones, joven. Felicitaciones. Aleluya. Mis queridos hermanos, que pasen ustedes el mejor de sus fines de semana. Les esperamos aquí la próxima semana. Inviten a alguien, tráiganlo. Celebraremos el mes de la Biblia predicando sobre la palabra del Señor el próximo domingo. Cuídense mucho.